Desde la biblioteca, José Luis Sánchez nos recomienda ya un libro. Hola José, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días, Miguel, y a todos los oyentes. Y muchísimas gracias, te echábamos de menos, ¿eh? Bueno, ya sabes que las vacaciones pues tienen estas cosas, ¿no? Sí. Tiene uno que dejar de trabajar. Pero bueno, pero bien, ¿no? Fenomenal. La mejor época para un trabajador, para un asalariado, no lo dudes, son las vacaciones. Y seguro que han estado también cargadas de libros, ¿eh? Y de páginas. Hombre, claro, permite conocer las novedades, leer algunas de ellas. Bueno, es una de mis aficiones, aparte del oficio. Sí, ¿no? Una de mis grandes aficiones es la lectura, claro. Bueno. Entonces las vacaciones son un momento adecuado para dedicarme a ella. Bueno, pues si no te importa, José, como te pedimos siempre, antes de desvelar el título, el autor y un poco de que nos hables de la recomendación de hoy, ¿nos puedes leer un fragmento, por favor? Pues claro. Pues te escuchamos, cuando quieras. Salamanca y Boada, domingo 10 de diciembre. A la mañana siguiente, Unamuno se presentó puntual en la estación de tren de Salamanca, situada en las afueras, al final de un largo paseo arbolado. Allí lo esperaba la figura alta y desgarbada del periodista Marco Rubio, un joven de unos 35 años, rostro alargado y mirada despierta, a quien don Miguel conocía por haberle concedido alguna que otra entrevista. Durante el viaje fueron comentando el caso de Boada y el problema de la emigración que estaba dejando desiertos algunos lugares de la provincia. Mientras tanto, el tren avanzaba impetuoso y traqueteante por el campo salmantino, cruzando páramos amarillos y secos, casi angustiosos para alguien acostumbrado al verdor y a la montaña del norte peninsular, y extensos bosques de encinas y rastrojos dorados, hasta que por fin, a lo lejos, entre unos álamos, asomaron las primeras casas de la fuente de San Esteban. En esa estación se bajaron y aún debieron andar alrededor de una legua en dirección al noroeste para llegar a su destino. Según le fue explicando el periodista que se había documentado el día anterior, el pueblo de Boada tenía en ese momento unos 1000 habitantes. Pertenecía a la diócesis y al partido judicial de Ciudad Rodrigo, de la que distaba unas 6 leguas, y estaba situado en una pequeña mota en el centro de un gran llano, en la subcomarca del Campo de Yeltes. Los caminos se encontraban en mediano estado o sin terminar, y se dirigían a Ciudad Rodrigo, Ledesma y Salamanca. La mayor parte del término estaba poblada de encinas, y hacia el lado oeste había una gran laguna en la que se criaban muy buenas tencas. Hasta no hacía mucho la tierra producía trigo de buena calidad, algo de centeno, bastante algarroba y algunos garbanzos, pero ahora la mayoría de los campos se hallaban sin cultivar, lo que para Unamuno era muy triste de ver. Las casas eran todas bajas y ofrecían pocas comodidades. A veces consistían en un simple portal construido con palos y retamas. Las calles, de trazo irregular, y sus 2 plazas de mala hechura. Tenían una casa consistorial con un calabozo, una escuela de primeras letras, una iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, un cementerio, una ermita o humilladero en los alrededores y una estación de ferrocarril algo distante del pueblo en la línea que iba a la Fregeneda. Para el surtido del vecindario contaban con una fuente de agua potable y un pozo, y varios arroyos para abrevar el ganado. Cuando llegaron a la altura de la iglesia, la gente estaba saliendo de la misa dominical. Tanto en el atrio como en los alrededores se fueron formando pequeños corrillos como enjambres de abejas zumbadoras. En ellos se hablaba de un único tema, el artículo de Maeztu y las reacciones que había suscitado. Tras saludar al alcalde, al que se le notaba algo cohibido por todo lo que estaba pasando, y a los que redactaron y firmaron la famosa carta en nombre de todo el pueblo, que no eran otros que el médico, Carlos de Sena, el secretario del ayuntamiento, Emilio Regidor, y el secretario judicial, Juan Rodríguez, así como el cura, y los maestros que también apoyaban la causa de los boadenses, Unamuno y el periodista se reunieron con algunos vecinos en La Panera que con honores de casino había en la plaza principal. La mayoría de ellos se mostraban entusiasmados ante la esperanza del éxodo, si bien el presidente de Argentina no les había contestado, y muy enfadados con las desafortunadas palabras de don Ramiro.
Pues no nos llama antipatriotas este señorito, y para colmo lo dice alguien que vive en Londres como un cardenal, pero sé quién se ha creído que es. Aquí me gustaría tenerlo a él, a ver si es capaz de sobrevivir, protestó uno de los presentes, un campesino con la piel curtida por el sol y las palmas encallecidas por el manejo de la azada. El patriotismo consiste en comer y dar de comer a nuestros hijos, que en mi caso son 8, y no en pasar hambre y dejar que la pasen nuestras familias. Hasta ahí podíamos llegar, apuntó otro de cuerpo enjuto y manos armentosas. Entonces, según ustedes, ¿quién tiene la culpa de su situación?, les planteó Unamuno. Verá usted, alzó la voz una mujer con gesto resignado. Nosotros no odiamos ni culpamos a nadie, pero estamos convencidos de que aquí no podemos vivir todos. Por eso queremos buscar acomodo donde nos lo ofrezcan para los que aquí sobramos, que somos la mayoría. ¿Y qué se podría hacer para que no tuvieran que emigrar? El único remedio para esa triste situación, intervino el alcalde, sería que el Estado nos devolviera las tierras comunales de las que se apoderó en su día para vendérselas luego al mejor postor, a pesar de las protestas y las reclamaciones que les pusimos desde el ayuntamiento por ser bienes exceptuados que no se podían enajenar. Pero comprendemos que eso ahora es imposible, ya que no se puede deshacer la venta. Si ni siquiera nos han entregado la parte del dinero que nos corresponde por la misma, algo que por otra parte tampoco beneficiaría mucho a los jornaleros, puntualizó. Antes de que la asamblea se disolviera, pues ya era la hora de comer, el médico le pidió a Unamuno que si no le era mucha molestia, le dirigiese unas palabras de aliento a los vecinos. De modo que don Miguel se puso en pie y comenzó a decir con voz ligeramente exaltada: amigos de Boada, ayer me enteré por la prensa de vuestro deseo de emigrar a Argentina y quiero que sepáis que desde el primer momento estoy con vosotros, pues sé que no lo hacéis por vuestra libre voluntad, sino porque os echa la desidia y el latrocinio del gobierno que os ha dejado hundidos en la más triste miseria, y la egoísta codicia del dueño de las que hasta hace poco fueron vuestras tierras, ahora yermas, para el que valéis menos que el ganado que las ocupa. Os expulsa, en fin, la concentración de la propiedad territorial en unas pocas manos y la conducta de las clases ricas. De todas las provincias de España, la de Salamanca es probablemente aquella en la que todo esto cobra más intensidad. Por eso quiero recordaros que vosotros sois, sin duda, lo más valioso de este lugar, y no merecéis tener que iros y abandonar vuestros hogares y a vuestros difuntos. Que se vayan los que os lo han quitado todo y ahora quieren privaros también de la dignidad. Pero si os tenéis que ir, sabed que yo os apoyo, ya que considero que en vuestro caso la emigración es un deber incluso patriótico, por más que digan lo contrario a algunos mentecatos, añadió en clara referencia a Maeztu. Así se habla, claro que sí, gritó uno de los asistentes, y los demás prorrumpieron en aplausos y vítores. Le estamos muy agradecidos, le dijo el médico estrechándole la mano, y ahora, si me lo permite, me gustaría invitarles a comer en mi humilde casa, pues como ya pueden imaginarse, aquí no hay fonda ni mesón digno de ustedes. Por eso no ha de preocuparse, don Carlos, ya que soy amigo de la comida sencilla y sin grandes artificios culinarios, sobria y fuerte a la vez, sin otro condimento que algo de picante, confesó don Miguel. El médico era una persona muy culta y formada, con vastos conocimientos de homeopatía e hipnosis, pero sus vecinos eran pobres y no ganaba lo suficiente para mantener a su familia, por lo que no podía permitirse apenas ningún dispendio. La casa era de una sola planta, con el suelo de tierra en casi todas las habitaciones y un pequeño huerto para consumo propio. En ella vivía con su esposa y sus 3 hijos. La pitanza sirvió para que Unamuno conociera algo más sobre la situación de los pueblos y las aldeas del campo Charro y del campo de Yeltes, que se estaban quedando vacíos, pues Boada no era algo excepcional. Unos porque los habitantes habían emigrado por falta de trabajo y recursos, y otros, como Campo Cerrado, ahora de un solo dueño, porque fueron desahuciados por los propietarios de las tierras, la mayoría forasteros, con la connivencia del Estado y la ayuda de la Guardia Civil. Los obligaban a irse para así crear despoblados y convertirlos de inmediato en dehesas para el ganado o en grandes cotos de caza, mucho más rentables para los terratenientes, o extensiones de cultivo para unos pocos, llegando al extremo de roturar algunos cementerios cuya tierra era sagrada para beneficio de algún miserable.
Para esto han servido los cambios de la reforma agraria liberal, se lamentó don Miguel, para que los hacendados puedan llegar a adueñarse de todo, logrando así cumplir el sueño de la propiedad perfecta, plena, redonda, sin fisuras ni limitaciones de ninguna clase. De regreso a Salamanca, en el tren de la tarde, Unamuno apenas cruzó una palabra con el reportero del adelanto. Los vecinos de Boada no se le iban de la cabeza ahora que los había escuchado y había visto sus caras. Tenía que intentar hacer algo por esa gente, ayudarlos, a ser posible, a recuperar sus tierras y con ellas su dignidad y su futuro. A lo largo del día había ido tomando algunas notas en una pequeña libreta con cubierta de hule negro y estaba deseoso de llegar a su casa para escribir un artículo de respuesta a Maeztu, uno con el que quería llamar la atención del gobierno, el Senado, las Cortes y, por supuesto, la opinión pública. Y pensaba acompañarlo de declaraciones de los afectados con el fin de que algunas conciencias se removieran y tomaran cartas en el asunto. Sin duda, esa iba a ser su nueva causa, aquella a la que iba a dedicar los mayores esfuerzos en los próximos meses. Pues me suena bastante. Además que escuché una entrevista, bueno, pues hacía unos meses yo creo, al autor del libro en El Ojo Crítico en Radio Nacional de España, que luego si me acuerdo y esas cosas te la paso porque merece la pena. Desvélanos el título y el autor de este libro que hoy nos recomiendas, José. Bueno, pues como ves, en efecto es la obra que estás pensando. Te refieres al primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, este autor que es tan cercano a nosotros, puesto que vive en Salamanca, donde es doctor de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, ¿no? Hemos tenido el gusto de acompañarle en la presentación de alguna de sus obras aquí en la biblioteca, incluso en el instituto, que también ha venido en repetidas ocasiones. Pues bien, García Jambrina, que como novelista ya nos tenía acostumbrados a la introducción de personajes históricos en las novelas de ficción, porque recordarás que su anterior serie fue la del Manuscrito de Piedra, que, bueno, una serie que ha tenido mucho éxito, sí, y donde el detective principal era Fernando de Rojas, que no es otro que el autor de la famosa obra de La Celestina, ¿no? Y se ambientaban sus casos en la Salamanca del siglo XVI, que eran, creo recordar, el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve, el manuscrito de fuego, el manuscrito de aire, el manuscrito de barro y, por último, el manuscrito de niebla, ¿no? Era toda esa serie dedicada a la Salamanca del siglo XVI. Pues bien, ahora nos presenta un thriller histórico que donde el protagonista es Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces, bueno, habéis visto un poco por dónde van los tiros, por dónde va la trama. Es a principios del siglo XX, donde un poco la corrupción que existe en el gobierno y la confabulación del gobierno con los terratenientes, pues hace que los habitantes del pueblo de Boada y de otros pueblos de Salamanca se vean en la ruina como consecuencia de la pérdida de su principal medio de vida, que no es otro que la agricultura, con lo cual los vecinos deciden enviarle una carta al presidente de Argentina para emigrar allí con el fin de encontrar un lugar donde poder trabajar y donde poder vivir. Entonces, Unamuno, con ese carácter indomable que le conocemos y ese afán por su lucha ante las injusticias, tras conocer esta situación, se presenta en el pueblo, como acabamos de ver en esta escena que he leído, y y publica un artículo en defensa de los habitantes de Boada, ¿no? Tras la publicación de este artículo, el cuerpo de Enrique Maldonado, que es el terrateniente que se ha hecho con las tierras del pueblo, pues va a aparecer en una encina, ¿no? Brutalmente apuñalado. Entonces, los habitantes de Boada y el propio Unamuno se van a convertir desde ese momento en los principales sospechosos del crimen. Se empiezan a producir detenciones y Unamuno, convencido de la inocencia de los vecinos de Boada, se une a un abogado defensor que se llama Manuel Rivera,
y a una misteriosa anarquista que se llama Teresa Maragall, que con su carácter y con su desenvoltura y su forma de ser va a encandilar un poco y volver loco a nuestro racional Unamuno, ¿no? Y va a poner incluso en jaque su fidelidad a su mujer, a doña Concha, ¿no? Bueno, en fin, que Unamuno se va a introducir de lleno en este caso, nos va a hacer conocer la realidad en la Salamanca de principios del siglo XX, la realidad económica, la realidad política y la realidad social de aquella época, y nos va a hacer disfrutar pues con una entretenida novela que bueno, tiene una trama muy bien construida y bueno, un ritmo bastante ligero y muchos giros, ¿no? Para enganchar al lector en una historia donde no va a ser el señor Maldonado el único muerto, ¿no? Va a haber más intrigas y más cadáveres. Entonces, bueno, esto da la sensación de ser el comienzo de una nueva serie, como la de los manuscritos, pero en este caso teniendo a don Miguel de Unamuno como protagonista principal, ¿no? En una tendencia que se empieza a ver también en otros autores que introducen a personajes reales en novelas de ficción. Por ejemplo, tengo delante una novela que se llama La taberna de Silos de Lorenzo García Acevedo, donde es Gonzalo de Berceo el encargado de hacer de detective en tramas que suceden en esa época medieval, ¿no? Bueno, pues parece que esto se está convirtiendo en algo habitual dentro del panorama literario actual, ¿no? Pues la recomendación de esta semana, El primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, libro que ya está allí en la biblioteca para que cualquier lector que lo desee pues pueda tomarlo prestado y leerlo. José, muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo a esta tu casa. Bueno, pues nada, con esta novela comenzamos otra temporada que esperemos sea fructífera en obras y que gusten a los oyentes de tu programa. Seguro que así va a ser. Un abrazo muy fuerte, José, cuídate mucho. Un abrazo a todos.